Familia, estamos a punto de adentrarnos a un programa en donde quiero que no se levante del lugar. Es una historia sumamente fuerte, es un testimonio real, le puedo decir crudo, de Julie. Ella ha vivido cosas muy dolorosas, con mucho sufrimiento, y aún a pesar con tanto dolor, ella nos enseña que sí se puede seguir adelante y sí se puede llegar a tener una vida mejor. Y sobre todo, nunca perdiendo la fe y la fortaleza de siempre dar un paso adelante y ver la vida de la mejor manera, aunque el dolor sea muy grande por dentro. Esto es Una Vida Mejor, la historia de Julie Reyes. Una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muchas gracias, familia, por estar esta noche con nosotros. Le agradezco muchísimo su compañía porque hoy tenemos un episodio de verdad impresionante, una gran historia de fortaleza, de valentía y sobre todo con un gran mensaje. Quiero agradecerle muchísimo a Julie, que bueno, pues estamos conectando el día de hoy, coincidiendo con un gran propósito, el comentar parte de su historia y dejarle a usted este mensaje. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Un poco, pues, nerviosa, melancólica, pero bien, gracias. Yo te quiero agradecer muchísimo por darnos la oportunidad de tenerte en este espacio. Fuera del aire te comentaba que en muchas ocasiones nos toca vivir ciertas experiencias Sí. y aunque son dolorosas esas experiencias, siempre, por más dolorosas que sean, nos permite aprender algo a través de ese sufrimiento y ese dolor. Y quiero agradecerte porque hoy eso que te ha tocado vivir a lo largo de toda tu vida, que no ha sido fácil, Ujú, más personas van a poder de alguna forma identificarse ujú. o aprender de tu historia. ¿Por qué? ¿Por qué quieres compartirla? Pues, me gustaría mucho compartir mi historia desde hace mucho tiempo, pues, para crear conciencia en otras personas que se sientan identificadas por el tipo de traumas o el tipo de sufrimientos o enfermedades por las que yo he pasado con mi familia, desde niña. Y sobre todo para poder salvar a esas personas que han visto banderas amarillas o banderas rojas en sus parejas o en situaciones y que puedan salir o salvarse, cosa que yo no pude hacer en su momento. Y también como una manera de desahogo terapéutico, ya que por mucho tiempo me guardé muchos sentimientos, eh, me aislé y, pues, me di cuenta después de 10 años que no me ayudó, sino fue todo lo contrario, y más que nada es como para ayudar a otras personas que se sientan identificadas y que no se sientan que están solos o solas, ¿no? Que hay personas que hemos pasado por situaciones en la vida muy trágicas y que hemos podido salir adelante y que sí se puede. Ay, qué bárbara. Me encanta que digas esto de que se puede salir adelante. Este programa se llama Una Vida Mejor. Entonces sabemos que a pesar del sufrimiento que a ti te ha tocado vivir, que ya se los vas a estar platicando, fíjense, a pesar de tanto dolor y tanto sufrimiento, me gusta mucho lo que dices, sí se puede salir adelante, Ujú. a pesar del dolor. Sí. ¿Cómo te gustaría comenzar? Pues, me gustaría comenzar con mi historia de niña, con mi mamá, que en paz descanse, y mi hermano. Yo tuve una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años. Ese fue para mí como mi primer duelo. Em, Fue una situación para mí muy fuerte y muy dramática, y a partir de ahí mi vida se ha tornado, pues, muy triste, la verdad. Mi madre, era una persona que tenía una enfermedad cerebral. Ella, tenía cisticercosis cerebral. A los 3 años, mi abuelita, pues, le dio a comer carne de puerco infectada, y lamentablemente a ella se le fueron
4 gusanos al lóbulo izquierdo del cerebro y 5 al lóbulo derecho. A partir de ahí, ella empezó a tener convulsiones, migrañas, dolores muy fuertes. Estuvo en tratamientos muy pesados toda su niñez. A la edad de 19 años, eh, con estos tratamientos tan fuertes, esos gusanos se hicieron piedra. Gracias a Dios ya las convulsiones pararon, pero dejaron pues enfermedades, ¿no? Para siempre. Por ejemplo, altibajos con su presión arterial, migrañas, dolores de cabeza, pero horribles. Mi hermano y yo aprendimos a inyectarla, a checar su presión desde que teníamos 6, 7 años. Ella era una enfermera pediatra especializada del Tecnológico de Monterrey. Trabajó en el IMSS por casi, creo que 13, 15 años. La pensionaron por las mismas razones de su enfermedad. Yo crecí viendo a una madre luchar por sus 2 hijos, soltera. Nunca nos faltó nada, siempre tuvimos todo lo que ella nos pudo dar. Em, Después, a los 6 años, cuando mis padres se separan, em, ella nos llevó a vivir a Estados Unidos para que mi hermano y yo pudiéramos aprender inglés. La mitad de su familia vive en Estados Unidos. Entonces yo empecé a cursar la escuela ya. Un día en Navidad, el 24 de diciembre del 94, de 1994, nos encontrábamos en el mall de Galería en Houston. Fuimos a comprar regalos para la familia. Al salir del mall, pues cruzas la avenida con toda la multitud de gente y una persona que venía bajo los influjos de sustancias y alcohol no se frenó. Mi hermano iba unos pasos atrás y dentro de las 15, 20 personas que veníamos cruzando, a mi mamá y a mí nos pegó ese carro que venía a alta velocidad. Ella pues venía agarrándome de la mano, mi hermano venía atrás con bolsas y ella me empujó hacia atrás. Al momento de empujarme, pues yo dejé una pierna adelante, el carro se llevó esa pierna que es mi pierna izquierda. Tuve una fractura de fémur, caí en paro respiratorio. A ella le pegó el coche en las rodillas. Ella quiso brincar. Al brincar, pues le pegó en las rodillas. La lanzó metros al concreto, a la calle, y cayó de su lado izquierdo. Se fracturó todo su brazo izquierdo y su rodilla. Eso le causó tener una prótesis artificial de hueso aquí y una prótesis en la rodilla. En Estados Unidos querían amputarle el brazo y la pierna. Entonces ella pues movió sus conexiones del Seguro Social y la persona que nos atropelló era esposa de un embajador de El Salvador o de Honduras. Tenía mucho dinero. Ella pagó un avión privado para que la trasladaran al hospital de zona y aquí salvaron su brazo y su rodilla con los colegas que ella conocía. A mí me atendieron excelentemente en el Texas Children. Fueron por mí en helicóptero. Yo recuerdo cuando me levantaron y me pusieron en la camilla y me daban golpes en la cara y solo recuerdo que me decían, "Don't fall asleep, don't fall asleep". Me pusieron una máscara. Me llevaron inmediatamente en helicóptero al Texas Children y recuerdo exacto cuando me pasaron a la camilla y fue el dolor más fuerte que he sentido en mi vida. Después desperté en una cama y tenía mi pierna colgada con fierros en la rodilla. Tenía toda la cara llena de vendas porque el carro me arrastró varias calles. Y recuerdo ver a esa señora llorar todas las mañanas en mi cama. Yo no entendía por qué estaba ahí. Después en las noticias del cuarto vi que nos habían atropellado porque estábamos en las noticias. Después ya mi abuelita fue a visitarme y mis tías y comprendí que habíamos sufrido un accidente. Estuve internada muchas semanas hasta que me pusieron un casco en todo el cuerpo.
las dos piernas, recuerdo hasta el pecho como un corset con un palo en medio, así con la forma para poder volver a mi posición normal de fémur. Y estuve con ese yeso varias semanas, no recuerdo cuánto tiempo. Me acuerdo que me hicieron un corazón aquí en el pecho, un hueco para poder respirar y obviamente pues para poder evacuar e ir al baño. Después de eso tuve terapias para volver a aprender a caminar porque de tantos meses que estuve con ese casco pues ya se te olvida cómo caminar. Tuve terapias en agua, gracias a Dios, esta señora pagó las mejores cremas, los mejores doctores para que se regenerara mi cara, porque literal se cayó mi piel. Mi mamá me contó que podías ver mi dentadura y podías ver mi cráneo aquí, y ah, mi caso fue evolucionando y progresando de una manera maravillosa. En el caso de mi mamá, pues no, ella empezó a engordar muchísimo, su calidad de vida empeoró y al momento de yo ir creciendo, que ya estábamos en Monterrey, pues vivíamos siempre internándola en urgencias por dolores. Ese tipo de prótesis al tiempo empiezan a generar coágulos que se pueden ir al cerebro o al corazón y ella, más sus estragos de la cisticercosis, pues siempre vivía en el hospital de zona internada y esa fue como mi historia de mi niñez. A pesar de todo, ella siempre se esmeraba cuando ella era muy inteligente y siempre se autoinyectaba y se curaba y era una persona muy alegre, muy positiva. Ella tenía su consultorio donde atendía a sus pacientes. Ella hizo muchas cosas por muchos pacientes con pie diabético, se los salvó. Era muy querida, le decían doctora, a pesar de que ella no era una doctora. Y con el dinero que ella ganaba, a mi hermano y a mí nos metía a clases de natación, de inglés. Mi hermano también es un profesionista, y pues los dos logramos estudiar, terminar la preparatoria, la universidad, logramos ser bilingües como ella quería. Ella estaba muy orgullosa de nosotros dos. Al momento de ya crecer, pues mi hermano se casa y yo me quedo pues al cargo de ella, prácticamente. Él se casa cuando yo tengo alrededor de 18 años, 19 años. Este, entonces ya nada más en la casa éramos pues mi mamá y yo. Yo ya no volví a saber nada de mi papá porque mi mamá al momento de separarse de él, la pelea de ellos mayor fue porque él no quería firmar mi pasaporte para tener mi visa, cosa que molestó mucho a mi mamá. Entonces mi mamá me cambió su apellido, me quitó su apellido, me cambió todo, fecha de nacimiento, todo. Me sacó una nueva acta de nacimiento, nuevo pasaporte y y ella se lo dijo, no voy a necesitar tu firma. Y con eso nos fuimos a vivir a Houston, pero luego pasó ese accidente. Ya después cuando crecí, pues yo empecé a tener novios y todo que me ayudaban con el cargo de mi mamá cuando se enfermaba. Mi hermano también cuando podía, pero pues él ya estaba con su esposa. ¿Tu hermano vivía en Monterrey o en Estados Unidos? En Monterrey. Él nunca quiso vivir en Estados Unidos. Se fue a estudiar un año, pero no le gustó. Nosotros pues después del accidente nos regresamos. Después cuando yo estuve en sexto de primaria volvimos a ir a Estados Unidos y cursé otro año allá donde aprendí, reforcé más mi inglés. Regresamos a Monterrey y aquí me quedé hasta los 19, 20 años. Luego ya empecé a ir a Estados Unidos porque tenía una pareja que vivía allá, que yo conocí aquí en el TEC de Monterrey. Y después a la edad de 24 años conocí a una pareja
en el barrio antiguo que se portó muy amable, muy lindo conmigo y con mi mamá. Esta persona inmediatamente, pues empezó a involucrar a ir a mi casa todos los días. Él veía la carencia y la falta que había en mi casa de una figura paterna, ¿no? De un apoyo de un hombre. Entonces, él y mi mamá, pues, se llevaban muy bien. Eh, Esta persona, pues yo me enamoré inmediatamente de él O sea, porque no estudiabas con él. Un día tú fuiste a un antro. Ujú, ¿Con quién fuiste a ese antro? con mis amigas. O sea, un día tú fuiste a un antro y ahí lo conociste. Ahí lo conocí. En el antro. En el antro, una de mis ex amigas me lo presentó. Él era muy conocido en Monterrey. Mucha gente lo conocía en ese tipo de fiestas electrónicas. em, y lo conocí en un antro que se llamaba Esquizo. Me acuerdo perfecto que esa noche fuimos a ver a un DJ muy famoso europeo y yo llegué ahí con mis amigas y él estaba en la parte de enfrente. Una de mis amigas me lo presentó. Al momento de presentármelo, él inmediatamente pues le gusté. Me acuerdo que ya había Facebook en ese entonces, era en el 2013. Él me pidió mi Facebook y mi número de teléfono. A partir de ahí, él empezó a mandarme mensajes todos los días, ¿no? Que quería salir conmigo, que le gustaba. A mí algo me decía que él no. Eh, Como una intuición Ujú. tuya. sí, se me hacía como muy de que muy intenso su manera, ¿no? Era una persona muy atractiva, muy guapa, muy inteligente, es 7 años mayor que yo. Este, a los 2 meses de insistirme tanto, pues O le sea, dije en esos 2 meses salieron más no. veces. Nunca saliste con él. Desde la vez del antro que lo conociste, pasaron 2 meses. ¿Saliste con él en ese tiempo? No, solo platicábamos por Facebook. Ok. Platicábamos por Facebook. Él siempre era muy Por insistente. tipo Messenger. Por el Messenger, Ok. ajá. Luego ya No había WhatsApp. no, en ese entonces no Ok. había WhatsApp, era todo por Facebook Messenger. Luego ya, creo que ya había WhatsApp, pero era más por el Facebook. Luego, una vez que yo tuve un problema con mi mamá de salud, pues sí le pedí su ayuda. Entonces él vivía en San Pedro y yo soy de San Nicolás, y él manejó hasta San Nicolás y ahí fue ya cuando ya empezamos pues a salir. Ahí fue tu mamá que tenía y de qué manera te ayudó. ¿Económicamente te llevó al doctor? ¿Qué pasó? No recuerdo exactamente, creo que más bien le acepté salir como ya dije, bueno, está bien, este hombre está como insistiendo mucho. Me acuerdo que estaba aburrida y dije, bueno, pues está bien, le voy a decir que sí. Él me dijo que tenía un plan muy bonito de ir a la Huasteca y era un domingo, creo. Acepté y él pasó por mí. Fuimos a la Huasteca y me acuerdo perfectamente que él de su carro sacó todo un picnic, sacó una Ah, manta, muy romántico. súper romántico con comida. Era un día muy bonito. Me acuerdo que días pasados había llovido y él escogió un lugar donde pasaba como una corriente de agua. Me acuerdo que hasta se llevó como un búho, o no sé, y lo puso ahí. Sacó piedras así como cuarzos, sacó aceites. Súper romántico. Súper romántico. Y no, pues yo me quedé encantada. Yo nunca había tenido un date así con alguien antes en la vida y me la pasé increíble toda esa tarde. Al momento de llevarme él a mi casa, me dice, tengo un regalo para tu mamá. Mis papás acaban de llegar de Italia y fueron a la fábrica del chocolate y yo le había comentado, él muy inteligentemente antes ya me estaba sondeando, ¿qué le gusta a tu mamá? Y así, yo le había dicho que a mi mamá le gustaban mucho los chocolates. Él se acordó, ya lo tenía planeado y me acuerdo que de su guantera sacó una caja de chocolates muy finos de Milán. Y yo dije, no, pues aquí me bajo y ya se va a ir. No, pues él se baja, se estaciona,
Me dice, no, quiero conocer a tu mamá. Toma. Ay, qué fuerte. Sí, en la O primera sea, cita. no hay hombres que regularmente sean así porque te dejan, se bajan y se van. Sí, así. Pero él se quiso conocer a tu mamá y con la caja de chocolates. Sí. ¿Y luego? Mi mamá salió, nos abrió la puerta y nos recibió, nos dejó pasar, y él súper amable, era una persona súper educada de que buenas tardes, mi nombre es Roberto, eh, estoy pretendiendo a su hija. La primera cita. Ujú. Su hija es hermosa. Gracias por haber tenido una hija tan linda. Yo quiero cortejarla y salir con ella si usted me lo permite. Le traje este regalo que mis papás fueron a Europa. Mi mamá pues se quedó encantadísima. A mi mamá nunca le caían bien mis novios. Siempre me decía, ay, tus novios, No más no, no, hijita. sí, no se ve futuro con este novio, ya déjalo. Em, y pues con él no, fue todo lo contrario, ¿no? Recuerdo perfecto que platicaron muy, muy poquito. Él ya se despidió. Me acuerdo que mi mamá le dijo, pues muchas gracias por haberla traído. Qué bueno que pues que se están llevando bien. Solo te encargo pues que me la cuides mucho. Y recuerdo que él dijo, no se preocupe, señora, mientras ella esté conmigo, nunca nada malo le va a pasar. Y se fue y mi mamá se quedó así de que, wow, este hombre qué guapo es, qué educado se ve. Pero sí me acuerdo que me dijo, lo único que no me gustó es que me dijera que mientras estés con él, tú siempre vas a estar a salvo. ¿Qué va a pasar cuando ya no quieras estar con él? Pero luego se rió y se empezó a comer los chocolates y eso ya quedó en el pasado. A partir de ahí, él ya no se iba de la casa. Iba a la casa todos los días, iba por mí a la facultad, a mis prácticas. Me acuerdo que mis amigas en mis prácticas profesionales, me decían, yo estaba haciendo mis prácticas en una agencia de publicidad y marketing por Rodrigo Gómez y me acuerdo que un día mis amigas estábamos haciendo pues, nuestro trabajo de publicaciones en redes y todo eso. Y ellas estaban diciendo, güey, ya se asomaron. Abajo hay un güey bien guapo con unas flores. Lleva ahí sentado como media hora en el carro, así con unas flores. Yo no lo conozco, nadie lo conoce. A ver, Julie, ve, tú asómate. Y nosotros hacíamos community management. Entonces yo tenía como 9 cuentas a las que tenía que estar posteando y haciendo contenido todos los días en diferentes plataformas. Realmente no me asomaba a la ventana. Entonces me asomé y era él. Y yo, wow, es Roberto, está aquí. Y tenía ese tipo de atenciones que nadie tiene, ¿no? Como le llaman ahora el love bombing. Él era eso en ese entonces. Y pues claro, yo estaba encantada, ¿no? Al momento yo no tenía coche, entonces él trataba lo más posible que no usara el transporte público. Él no trabajaba casi. Sus papás son unas personas muy acomodadas. Entonces él solo recibía dinero semanalmente a su cuenta de banco. Entonces tenía todo el tiempo libre para mí, para mi mamá. Y esa relación así fue, ¿no? A los 3 meses, a los 2 meses yo me fui a vivir con él a su departamento. O sea, tú también súper rápida. O sea, porque él te embaucó, o sea, no, bueno, así le decimos nosotros, pero te enamoró profundamente con todos sus detalles, el cómo se portaba contigo, que te llevaba, que te traía. Pues todas queremos el príncipe azul. Sí, así. Y Luego ya, a los 4 meses, él empezó a ser muy obsesivo, se molestaba mucho porque yo estaba en mi celular. Empezaba a esconderme el celular, empezó a castigarme, empezó a encerrarme en el baño, empezó a decirme ¿en tu casa o en donde? En la el casa de- departamento Ujú, donde tú vivías con con él. él. Él vivía en un complejo de departamentos donde su mamá es dueña. Su mamá se dedica a las bienes raíces. Y él tenía el último departamento. Como tipo penthouse. Era el penthouse, de hecho, era como una casa departamento muy grande y tenía acceso a la terraza del edificio. Siempre hacíamos picnics y veíamos el amanecer
bien bonito. Es una colonia que está entre el túnel de la Loma Larga y San Pedro. Bajábamos a correr por el túnel hasta el Parque Rufino Tamayo, o sea, todo parecía como una persona Bien normal, bonito. bien bonito. La intimidad con él era algo, eran rituales. Yo nunca había tenido ese tipo de experiencias. ¿Cómo qué rituales? Pues ponía piedras, cuarzos. Él organizaba el contexto cuando iban a tener intimidad. Así es, no era una relación X. sexual normal, no. No, él la hacía súper especial con masaje, ponía música tántrica, o sea, él lo hacía todo especial y me decía así como que este cuarzo significa esto, mi amor, y tú me lo vas a poner aquí, yo te lo pongo así, o sea, era, Pero eso a ti te gustaba. sí, la verdad, sí, nunca me hizo sentir como que yo estaba en peligro, No. nunca fue de que te voy a esposar, un látigo, o sea, nada que ver, al contrario. Y todo ese tipo de atenciones, pues yo estaba encantadísima. Cuando él empieza a ser violento conmigo es cuando yo ya empiezo a ver que él es un poco como, pues, bipolar, porque de un momento, de un segundo a otro, snapeaba, ¿no? Estábamos comiendo y si yo estaba en mi celular, wow, se levantaba y aventaba la silla y me quitaba el celular y me jaloneaba y me metía hasta el último cuarto, cerraba la puerta con candado y me ponía en la pared y me empezaba a gritar: no me tienes respeto, somos una unión, así no van a funcionar las cosas. Si tú le das preferencia a tu teléfono y a tus amistades, ¿no ves que tus amigas quisieran tener a un hombre como yo, que no sé qué? Se empezó a portar de una manera muy altanera. Para ese entonces, pues yo ya estaba súper enamorada de él. Me daba miedo dejarlo porque ahí yo ya sentí como algo que me decía, él te puede matar, ¿no? Después yo ya no quise vivir con él por ¿Pero esas. cuánto tiempo hace cuenta? Tenías 2 meses de No. conocerlo en el antro. Sí, Y a los 2 meses te fuiste a la casa a vivir con él. vivir con Y él. tu mamá no te dijo, mijita, es muy pronto, tienes 2 meses. O sea, tu mamá no te dijo nada o te dijo, let it be, sé feliz y te doy la libertad para que hagas lo que tú quieras. Pues más o menos, o sea, todo empezó de que me iba 3 días el fin de semana o un fin de semana y luego ya empezó de que ya Siempre. ahí. Y tu mamá se quedó solita. Él iba a verla cuando yo iba a la facultad y a trabajar. O sea, él se encargaba de tu mamá, Ujú. pero tú ya vivías con él. Los fines de semana visitabas a tu mamá. Sí, Desde el momento de los 2 meses que lo conociste, te fuiste a vivir, ¿cuánto estuviste con él viviendo juntos? como 4 meses. Aparte de los 2. Sí, ¿verdad? ajá, sí, sí, sí. O sea, 6 meses. Sí. Ujú, Y ahí en esos 4 meses que viviste con él, te empezaste a dar cuenta de señales. ujú. ¿Qué señales? Sí, pues señales de que, por ejemplo, que cambiaba mucho. Para empezar, que realmente no tenía un trabajo. Él me decía que sí, al principio que tenía un trabajo y después me di cuenta pues que realmente no tenía un trabajo. Luego me empecé a dar cuenta que tomaba mucho alcohol. Luego me empecé a dar cuenta que consumía cocaína. Después yo ya empecé a hacer clic de que por eso se ponía de repente de muy mal humor. ¿Te ofreció alguna vez a ti droga? Claro, sí. ¿Te drogaste alguna vez con él? Ujú. Sí, sí, así es. Sí lo llegué a hacer. ¿Por él? Por él, porque me decía que si no lo hacía yo no lo amaba, que era parte de. Entonces yo para satisfacerlo, pues lo llegué a hacer. Pero eso generaba más conflicto entre los dos. Luego tuve una amiga que me comentó que él en años pasados, en una fiesta en la Huasteca, lo habían secuestrado. Habían llegado un cártel, y paró la fiesta y dividió a la gente por el tipo de sustancias que estaban consumiendo. Él tenía muchas sustancias digamos, del otro cartel. Se lo llevaron a la parte de atrás y abusaron de él sexualmente y lo secuestraron. Duró secuestrado, no sé, como 2 meses. Pero todavía no te conocía a ti. No. Sino fue el pasado de él. El pasado de él.
él me contó eso ya cuando fuimos pareja, porque yo le decía, ¿por qué eres así? Y él me dijo que lo habían violado, que había pasado por varias semanas de estar encerrado en una casa muy lejos, donde él tuvo que ser testigo de ver cómo asesinaban a otras personas, donde su expareja, porque él había estado casado antes y tenía una hija de 3 años, pagó el rescate, lo liberaron y sus papás lo mandaron a vivir a Europa. Vivió en España, en Alicante y en Ibiza como 2 años o 1 año. Luego después regresó a México, pero vivía en Guadalajara y luego regresó a Monterrey y al mes fue cuando me lo presentaron. O sea, bien poquito tiempo tenía en Monterrey cuando te lo presentaron Ujú. y tú también, pues me estás platicando, 2 meses pasaron desde que lo conociste, te fuiste a vivir con él y empezaron las señales que de alguna forma eran banderas amarillas y rojas que te decían, por aquí no es. Por aquí no es. ¿Te parece si ahorita seguimos la plática? Ujú. Vamos a hacer una pequeña pausa, familia. Créame que esto todavía ni siquiera empieza. Mm. Están en una vida mejor. Volvemos. Ya regresamos y nos quedamos con esta historia donde la vida le empieza a mostrar estas banderas amarillas y rojas de ten cuidado. A lo mejor tu mamá también veía esas señales o no. Al principio no, pero después ya las empezó a ver. Te dijo algo, mijita, estoy preocupada por Sí. ti, mejor regrésate a la Ajá. casa. Sí, me regresé a la casa, inmediatamente ella me empezó a inyectar anticonceptivos, porque él nunca quería cuidarse, él quería tener un varón, hasta ya teníamos nombre y todo. Él, pues como viene de una familia de ginecólogos, él me dijo, Mi hija nació en el hospital de mi abuelo y que no sé qué, nuestro bebé lo va a tener todo, vamos a tener un bebé, vamos a casarnos ya". A los 3 meses él me propuso casarnos, este, obviamente, pues yo le dije que sí, estaba yo también muy pues muy inocente, ¿no? Como para haber dicho esto no es normal. Este, y, y luego, pues ya después que empezaron ese tipo de castigos me acuerdo que también me escondía mi pasaporte para que no pudiera salir, y mi teléfono, me lo escondía. Cuando ya me portaba bien, me los volvía a dar. Entonces yo empaqué mis cosas y un día me fui a casa de mi mamá de nuevo. No estaba él en la casa. No, no estaba. Él hacía viajes de repente. Viajaba, se iba a Tijuana, Pero ¿a dónde si no trabajaba? pues ya sé, es lo que yo tampoco no comprendía. Pero no te platicaba, o sea, así de que ahorita vengo, voy con unos amigos, nada. Sí, decía, voy a ir a ver a mi grupo de amigos con los que vivía o con los que yo viví en Guadalajara, en Cancún también. Los meses que estuvimos como pareja, él viajó a Playa del Carmen, a Cancún, a Tijuana y a Guadalajara. En ese tipo de viajes, él se iba una semana y yo me quedaba en el departamento sola. Yo sentía algo en la casa, o sea, yo me acuerdo que yo me dormía, me acostaba y yo sentía como que algo me estaba viendo. Me acuerdo que tocaban el timbre y me asomaba por el conmutador y no había nadie en la puerta de abajo. Era un complejo de departamentos privado, de todas maneras, como para que alguien entrara y tocara Sí. ese departamento, ¿no? Y recuerdo que una vez de tantas estaba así acostada y yo le decía, cuando tú no estás aquí, yo tengo miedo de estar aquí. Pero cuando él estaba ahí, yo me sentía muy cómoda, era muy extraña la vibra. Como que te sentías segura. Ajá.
y no sentía eso que me estaba como viendo. Me acuerdo que una vez estaba acostada viendo la televisión y empecé a escuchar en la cocina que abrían y cerraban las alacenas, así como paz, 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 paz. ¿Y estabas tú sola? Estaba sola y yo decía, no, pues ha de ser el aire, la corriente del aire, de las ventanas. Pero se escuchaba muy fuerte, entonces me paré con todo el miedo del mundo, me paré, fui a la cocina y empecé a abrir cada puerta de las alacenas y yo no, esta no es la que suena así. Me fui a la lavandería, que era un cuartito en la parte de atrás de la cocina. Ahí había otra alacena grande donde guardábamos el trapeador y todas esas cosas, los limpiadores y los detergentes. Me acuerdo que o sea, esa era la que hacía eco, la que hacía el ruido. Cuando yo la abro y veo, o sea, veo las escobas y todo, pero luego veo hacia arriba, había una Santa Muerte ahí. Estaba una Santa Muerte ahí. Y yo me quedé así como que esto es lo que me está dando miedo. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a su departamento, él la tenía en su comedor. Estaba su comedor y enfrente tenía un mueble con figuras y arreglos muy budistas, porque también fue a la India y no sé qué tanto. Según él, meditaba y hacía mucho yoga. Y tenía la Santa Muerte con esencias y piedras y veladoras. Y yo le dije, me acuerdo que eso a mí no me gustaba. Le dije que yo era creyente de Jesucristo, en mi familia, mi mamá y yo todos somos cristianos católicos desde siempre. Y él me dijo, ay, no te preocupes, bebita, es solo algo que me gustan las calaveras, ya sabes. Me acuerdo que la siguiente vez que fui a su casa la quitó y puso imágenes de arcángeles y de Jesucristo y me dijo, así te gusta, así lo voy a tener. Pues esa era la que estaba escondida ahí. Para ese entonces ya habían pasado meses que la tenía ahí escondida, ¿no? Yo creo que esta entidad o algo estaba molesta o no sé, después me di cuenta que este tipo de cosas las tienes que venerar todos los días, prender veladoras, si no puede pasar algo, no sé. Em, Ahí fue cuando yo ya dije, no, esta persona está mal. Ya mis amigas ya se habían alejado de mí. Para ese entonces ya me habían dicho, mira, a él le pasó esto, no sé qué. Me acuerdo que cuando él volvió, yo lo confronté y le dije, mira, tenías esta imagen, tú me habías dicho que solo era un adorno, la escondiste. ¿Qué más me has estado ocultando? Y fue cuando él se agarró a llorar y me confesó su secuestro, me confesó su adicción a las drogas desde su secuestro, me confesó que en ese secuestro él conoció a la Santa Muerte y que él le pedía protección, que él le había pedido a la Santa Muerte a alguien como yo, que llevaba muchos años pidiéndole a la Santa Muerte a alguien como yo y que por fin la había encontrado, que era yo, que él entendía si yo no quería a la Santa Muerte, pero que gracias a ella yo estaba en su vida. Y yo me quedé así como que este güey ya está ahora sí como alucinando, ¿no? ¿No te daba miedo que te dijera eso? Sí, sí me daba miedo. Y yo le dije que ya no quería estar con él. Me acuerdo que estábamos tomando vino y cuando le dije que ya no quería estar con él, con su mano quebró la copa de vino y se cortó toda la mano y me empezó a decir, si tú me dejas, yo me mato. Y se tiró al piso. Y es que si te pierdo a ti y a mi hija, yo me muero. Entonces yo me quedé así como que pues yo no quiero que se muera. Entonces yo le decía, no, 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 no te voy a dejar, no te voy a dejar. Ya deja de hacerte daño. Entonces era un chantaje, ¿no? Que me tenía así. Se dio cuenta que mi mamá me estaba inyectando anticonceptivos y se puso furioso. Me acuerdo que me dijo que yo estaba yendo contra los planes divinos de Dios,
que nuestra unión ante Dios era procrear y formar una familia, que al momento de yo inyectarme ese tipo de sustancias, yo estaba yendo contra los planes divinos. O sea, me tenía súper manipulada, me hacía sentir mal de mis decisiones. Yo tomaba decisiones fuertes, decía, no, ya no voy a estar con él, por más que lo ame. Yo lo veía dormido y algo me decía, escápate, aquí vete. O sea, tú te sentías que estabas adentro de de una cárcel en el departamento de él. ¿Y Sí, por qué no te ibas? O sea, si tú te sentías que no estás protegida y que era como una cárcel, ¿por qué no te ibas? porque lo quería. Ay, no, hombre, qué bárbaro. Y te digo una cosa, Ujú. muchas mujeres, algo que yo nunca he dicho, dicen que la mayoría de las mujeres hemos vivido violencia Sí. y nos quedamos calladas. Ajá. Yo también la viví. Ujú. Y es horrible cuando te toca vivir una violencia con alguien que amas y que no quieres dejar a Mm. pesar de que sabes que es una persona tóxica y dañina. Así es. ¿Qué hiciste? Pues decidí ya romper con él. Pero te fuiste a la casa de tu mamá, o sea, ¿cuáles fueron las acciones? O sea, Sí. porque él te estaba chantajeando con eso de que Ajá. si me dejas me voy a matar. Sí, hizo todo un drama en su casa, empezó a quebrar todas las cosas, empezó a quebrar los arreglos, me acuerdo que sus papás llegaron al otro día y se quedaron sorprendidos de todo. Me acuerdo que hasta se cayó y se pegó y se abrió la cabeza y estaba así como convulsionando, lo tuve que arrastrar a la regadera y ponerle agua fría. Recuerdo que esa vez sus papás me agradecieron que lo haya salvado. Después me arrepentí de haberlo salvado porque, a los 2 meses que yo ya decidí huir, literal, un día que él se estaba bañando, lo encerré en su propio departamento y me fui. ¿Nunca les comentaste nada a los papás de él? Oye, tu hijo me está tratando mal, Sí, no estoy segura con él, me siento en una cárcel, o sea, ¿no les sí. platicaste nada? Sí, muchas veces yo le hablaba a la policía y se lo llevaban arrestado. Hubo varias incidencias, pero luego la policía lo dejaba salir y a las horas ya estaba en mi casa con mi mamá. O sea, haz de cuenta que tú de alguna forma le levantabas un acta a él por violencia. Sí, y luego iba y me retractaba y la quitaba. Tú, ¿cómo puede ser eso? Haz de cuenta, él te trataba mal o te golpeaba, tú ibas, hablabas a la policía, Se lo llevaban arrestado. levantabas el acta, o sea, se quedaba por escrito, Sí, este la hombre le hizo esto a ella y luego tú lo perdonabas. luego lo perdonaba y luego quitaba la denuncia. Lo hice 2 veces. Y me acuerdo que un policía me dijo: "Este hombre te va a terminar matando. Él no está bien". Y ahí sus papás iban a sacarlo. Él es su papá, un médico muy prestigiado. Me acuerdo que me dijo: "Yo no sé qué le estás haciendo a mi hijo, pero yo nunca lo había visto así con ninguna mujer. Por favor, ya que sea la última vez, ahora sí, por favor, ya déjense. No pueden ya seguir juntos, esto ya no está funcionando. ¿Por qué vuelve siempre con él?". Y yo le dije: "Pues es que él me dice que si no vuelvo con él me va a matar", porque ya al final él ya me lo decía. Me acuerdo que me decía perfectamente: "El día que tú me dejes, voy a matar a la persona con la que me dejes, te voy a matar a ti y me voy a matar yo". Y yo me quedaba así como que está loco, o sea, y recuerdo que esa vez él se estaba bañando y algo dentro de mí me dijo: "Agarra tus cosas y vete", ¿no? Entonces, lo dejé encerrado, me fui a casa de mi mamá, ahí sí ya puse la denuncia, ahí sí ya la dejé. Me acuerdo que yo estaba dormida en mi casa esa noche, como a las 2 de la mañana. Como lo queríamos mucho, él tenía copia de nuestra casa, llave de nuestra casa. Y a la casa de tu mamá. Ujú. Como la llevaba al hospital a veces y así. Entonces, se nos olvidó que él tenía o se nos olvidó cambiar el candado esa noche.
Mi mamá se dormía en el cuarto de enfrente y yo me dormía en mi cuarto, que era el último cuarto. Me acuerdo que yo estaba acostada y de repente nada más sentí a alguien que me levantó y me empezó a puñetear, horrible, me empezó a ahorcar, me aventó contra el piso, ni siquiera prendió la luz y me empezó a decir, o sea, palabras muy feas, eres una perra, eres una prostituta, si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie. Se pudo meter a mi Facebook como yo huí de su casa, dejé mi laptop o dejé un aparato electrónico donde había mi sesión de Facebook abierta. Y él encontró conversaciones donde yo ya estaba poniéndole a mis amistades, lo voy a dejar, está loco. Entonces él empezó a reclamarme cada golpe que me daba. No vas a estar, si no vas a hacer, me acuerdo perfecto que me decía, si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie. Y al momento que me ahorcaba, me tapaba la boca y la nariz. Yo ya me estaba ahogando, estaba grite, grite, grite. Mi mamá se levantó. Al momento de que ella prendió el foco, él me soltó y me acuerdo que se agarró llorando y se le hincó y le dijo, perdóname, perdóname, Lucy, tu hija es mala conmigo. Y mi mamá le dijo, dame las llaves, ya no vas a volver a entrar aquí, eres un maldito, ¿cómo se te ocurre? Él es una persona que mide 1,89. ¿Tú cómo estabas después de que te golpeó? Yo estaba tirada en una esquina ya con la cara toda inflamada, de hecho todavía tengo un ojo con una cicatriz. Tenía un ojo rojo completamente, me desfiguró toda la cara porque solo se concentró en mi cara a pegarme y a ahorcarme. Porque Dios lo quiso, no se fue contra mi mamá, al contrario, vio a mi mamá y le dio un miedo que hasta se hincó y le pidió disculpas, inmediatamente le dio la llave, le dijo, perdóname, perdóname, Lucy, yo no quería hacer esto, pero ella no es buena, yo la amo y me quiere dejar. Y mamá le dijo, lárgate de aquí, ya nunca vas a ser bienvenido aquí. Él se fue, agarró su carro y se fue. Yo después procedí allá a poner cargos legales. Le entregué, él me compró un anillo de como 180,000 pesos, un diamante. Me acuerdo que se lo di y le dije, no quiero tu anillo, no quiero nada de ti, yo no me voy a casar contigo, estás loco, eres malo. Y me acuerdo que se fue. A la semana él empezó a molestar a mi mamá. Yo estaba escondida en la casa de mi hermano. Mi hermano me acuerdo que envió a mi cuñada a Puerto Vallarta y a su suegra para tener la casa sola, para que yo pudiera estar ahí, para que ellas no vieran cómo estaba golpeada. Lamentablemente fue a buscar una vez a mi mamá le dijo, aquí no está Julibet. La fue a buscar otra vez, no está aquí. La tercera vez mi mamá ya no le quiso abrir la puerta. Lo que él hizo es que se brincó al techo, se quedó ahí horas, desde las 12 de la madrugada hasta las 2, 3 de la mañana. Esperó, yo creo que él estaba esperando a que yo llegara en algún momento. Yo iba a visitar a mi mamá, iba por ropa. Esa vez fui y me fui a las 10 de la noche. Y me acuerdo que mi mamá estaba como molesta, a la defensiva. Yo le dije, ¿por qué? Yo sentía que ella me escondía algo. Ella simplemente me dijo, Roberto ha venido a buscarte. Y yo le dije, ¿y qué te dijo? Y me dijo, no, no me dijo nada. Y me acuerdo que me volteó a ver y me dijo, él te va a matar. Tienes que irte de aquí con una de mis primas a Houston, porque este hombre te va a matar, Julibet. Ya no hay vuelta atrás. Y yo me quedé, ¿por qué dices eso, mamá? Y me dijo, yo no tengo que darte explicaciones. Agarra tus cosas y vete. Enojada tu mamá contigo. Ajá, enojada conmigo. Y esa fue la última vez que la vi. En la madrugada él volvió, se esperó varias horas porque los peritos agarraron muchas colillas de cigarro con su ADN. Él quitó un clima,
de la parte de atrás y por ahí se metió. Al momento, él era un hombre muy grande, muy atlético, jugó americano en Borregos toda la prepa. De hecho, una vez que nos peleamos, tacleó la reja y la rompió para entrar a buscarme una vez. Era un hombre muy fuerte y encontraron una cadena de oro de él atorada en el hueco del clima. Él la levanta y empiezan a pelear. La asesinó porque no le quiso decir en dónde estaba yo escondida. Después fue a un cibercafé de la avenida y publicó que había asesinado a su mejor amiga, que había sido muy doloroso hacerlo, pero que tenía que hacerlo porque no había seguido las órdenes que tenía que haber seguido de decirle dónde estaba su mujer. Él le dejó una rosa en su cadáver. Yo la encontré tirada en el suelo en su consultorio con una rosa en su brazo izquierdo. Y en mi cuarto había otra rosa con una fotografía mía. Al final de su post en Facebook, él puso: "Recuerda tú 2 flores, fui yo la Santa Muerte quien se la llevó". Yo llegué a casa de mi mamá alrededor de las 10 de la mañana y ella ya estaba muerta. Mi hermano y yo inmediatamente supimos quién había sido. Él agarró ropa mía, agarró cosas que me gustaban, fotografías, porque él en su mente pensaba que al matar a mi mamá yo iba a volver con él. Y en sus declaraciones él dijo que era para donde nos mudáramos poner mis cosas como me gustaban en la casa de mi mamá. Y pues bueno, él lo llamaron el asesino de Facebook. Yo cometí un error que como una noche antes no me acuerdo ya exactamente, pero noches antes de que él molestara a mi mamá, me acuerdo que él se brincó el techo y apareció en la ventana de mi cuarto en la madrugada. Yo ya estaba toda golpeada y me pidió llorando que saliéramos al parque a platicar. Yo accedí a platicar con él a las 3 de la mañana. La casa de mi mamá está enfrente de un parque. Mientras ella estaba dormida, yo estaba platicando con él en el parque. Él se mostraba muy tranquilo, muy arrepentido de haberme golpeado días anteriores. Él me dijo que lo perdonara, que íbamos a ir a terapia, que él iba a cambiar, pero que por favor no anularan nuestro compromiso. Yo le dije que sí lo perdonaba, pero le dije que mi mamá jamás lo iba a perdonar. Me acuerdo que él me dijo: "No, no te preocupes, yo me voy a encargar de tu mamá". Yo me lo imaginé como que se va a encargar de ella, de que voy a contratar a alguien para que la cuide y tú y yo nos vamos a vivir juntos. Teníamos planes de irnos a vivir a la Ciudad de México. Paréntesis, a pesar de que te había golpeado tremendamente Ujú. y que tú me estás diciendo ahorita que él fue a pedirte disculpas y que tú lo perdonaste, ¿tenías en mente regresar a vivir con él? En ese momento, como lo vi, sí. Yo siempre caía en sus disculpas, en sus Y llantos. ahí tu mamá, pues me imagino que está súper molesta contigo. Pues ella estaba dormida, no se dio cuenta. Ella nunca supo realmente por qué él regresó a buscarla como con esa seguridad, ¿no? De que Julibet ya me perdonó, ¿no? Porque yo no le comenté ni a ella ni a mi hermano esa plática que yo tuve con él. Obviamente eso a mí me hizo sentir culpable. Hasta la fecha yo lamento mucho haberlos presentado, lamento mucho haber retirado esas denuncias, lamento mucho haber caído una y otra vez en sus disculpas. Mi mamá como quiera ya tenía sus días contados, pero no iba a morir de esa manera. Ella iba a morir en un hospital como una persona enferma. No iba a morir masacrada, le abrió totalmente la piel, estaba todo esto abierto,
la golpeó con una llave Stilson de plomería, con un sartén. Este, por eso a mí me gustaría contar mi historia. Yo no tenía el valor antes. Me lo guardé todos estos años. Emigré a Canadá cuando él lo sentenciaron. Me fui a vivir a Estados Unidos con asilo político. Me guardé todo esto. Pretendía estar bien. Hice un intercambio, una especialidad en Toronto. Yo eh, hice esa frase como que fake it till you make it. Así vivía yo, pero en realidad siempre estaba deprimida, triste, reprochándome haber caído en el juego de él. El año pasado, pues, recibí una noticia muy fuerte. Me diagnosticaron con cáncer terminal, cáncer de colon, con metástasis en el colon, en el hígado, peritoneo y pulmones. Actualmente he recibido 25 quimioterapias, 9 cirugías, tuve una colostomía 4 meses. Yo no vengo de familia con cáncer. Yo estoy segura que yo obtuve esta enfermedad por todo el odio y todo el rencor que yo le guardé por muchos años. Y yo quiero que la gente sepa que esas enfermedades se manifiestan así. No, no me gustaría que otra gente que esté pasando por lo mismo se guarde sus historias, porque después de 10 años, pues se empezó a notar mi enfermedad. Ahorita yo tengo un diagnóstico que no voy a sobrevivir. Tengo 80 tumores en mis pulmones que acaban de mutar. Mi oncólogo me acaba de decir el miércoles pasado que mis quimioterapias es simplemente para prolongar mi vida, que lamentablemente no voy a llegar a la remisión, a pesar de que ya no tengo cáncer en el colon y en el peritoneo, ya solo es el hígado y los pulmones. Pero en estos últimos meses hubo muchas mutaciones que no nos esperábamos y em, en la medicina oriental yo también tomo acupuntura, pues el hígado es el órgano del odio, donde no quiere soltar, el colon también. Los pulmones es como del duelo. Todos esos órganos son lo que yo he cargado por muchos años. Y pues por eso quiero compartir mi historia para que la gente que esté pasando por situaciones similares em, se pueda identificar conmigo y puedan salvarse, ¿no? No es normal que alguien que conozcas empiece a darte todas estas atenciones. No es normal que te inviten a vivir a su casa inmediatamente. No es normal que te propongan matrimonio rápido. No es normal que no tengan un trabajo. Muchas cosas que estaban ahí y si yo hubiera tenido terapia psicológica en ese momento, no hubiera caído en las garras de alguien así, de un sociópata, porque eso es lo que él es un sociópata que puede estar con la sociedad y caer bien, pero siempre ya tiene un plan, ¿no? Que cuando ya no haces caso a lo que él quiere, ellos simplemente te ven como un mueble, ¿no? Ya no me sirves, te desecho. Y pues yo quisiera aprovechar tu espacio por primera vez desde el 2014. Esto pasó en el 2014. Eh, Tan solo faltó, o sea, tener una relación con él de 6, 8 meses para que destruyera mi vida para siempre. Él sabía que asesinando a mi mamá yo ya no iba a ser la misma. Él ahora se encuentra encerrado en un hospital psiquiátrico en Linares por medio de, eh, pues, conexiones de su familia. Se amparó y se amparó. Solamente estuvo como 3 años en el Topo Chico y en el Cerezo. Su sentencia de 40 años la fueron bajando y ahora solo es de 17 años. Siempre está apelando por arresto domiciliario.
La gente protesta afuera de esta clínica donde él está, porque ni siquiera lo quieren ahí. Em, y bueno, pues yo ya quiero, si me quedan 3 años de vida o lo que sea, yo ya no me voy a quedar con esta historia, ¿no? Y siento que ya es momento como de, pues, pues de hablar, de hablar. Liberarte, Ujú. liberarte. Me estabas diciendo que de alguna forma ese proceso de liberarte es, esto para ti ha sido terapéutico, el platicarlo con la gente. Estás escribiendo un libro. En ese libro es la misma historia que me estás contando aquí. Sí, mi historia de vida hasta la relación con él y pues empezar también un libro de cáncer, ¿no? Sobre los sentimientos, lo que me ha explicado mi acupuntor. Este, am, yo siento que él es como todo eso como toda esa basura que no saqué, se quedó ahí en mi colon, estancada por años. Y se convirtió en un tumor que fue creciendo y creciendo y no daba síntomas porque el colon es un órgano que no tiene terminales nerviosas, el hígado tampoco. Cuando ya empiezan a darte los síntomas, lamentablemente ya es muy tarde. ¿Qué pasó, Yulibet, con tu hermano? Porque tu hermano, la verdad, nivela en el entierro, ¿verdad? O sea, tu hermano vivía con su esposa. Ajá. En el momento que a lo mejor tú le platicabas o tu mamá le platicaba, y este muchacho con el que está saliendo tu hermana es medio tóxico o a lo mejor es violento con tu hermano no se metió nunca a tratar de defenderte, a decirte, hermana, no es por ahí, no te llevabas bien con tu hermano. No, siempre me he llevado muy bien con mi hermano. De hecho, salíamos a bailar mi hermano, su esposa, Roberto y yo al Nueva Luna en el barrio antiguo. O sea, mi hermano creía como toda mi familia que él era lo mejor. El momento que, ¿cómo te avisaron o quién te avisó o cómo supiste que tu mamá le había pasado algo? Pues yo la encontré con mi hermano. Por el mensaje que él puso en el Facebook. Pues ahí mi hermano me acuerdo que me quitó el celular porque dijo, tú te comunicas con este güey como de lugar, ¿no? Entonces me acuerdo que me quitó mi celular. Él empezó a ver los mensajes de amistades. Mataron a Yulibet porque pensaban que con ese post se refería a mí. Eh, de todas maneras íbamos a ver a mi mamá en la mañana, o sea, íbamos a desayunar con ella. No nos esperábamos que ella ya iba a estar muerta. Él fue el primero en que la encontró. ¿De alguna forma te lo recriminó tu hermano? No, jamás. Jamás hasta la fecha. Él siempre me ha dicho que no fue mi culpa. Toda mi familia siempre me lo han dicho, pero pues yo nunca me lo creí. Hasta ahora que tengo esta enfermedad, me estoy dando cuenta que no fue mi culpa. El cáncer me ha dado una lección de vida. Yo antes no me quería, no me respetaba porque yo decía, ¿quién va a querer a alguien que no pudo ni siquiera cuidar a su propia madre? ¿Quién va a querer casarse conmigo? Cuando pongan mi nombre en Google van a ver la historia, cuando yo tenga hijos se van a dar cuenta que su abuela fue asesinada porque su mamá salió con un psicópata. Siempre me avergonzaba de mí misma y siempre me castigaba. Cuando me diagnosticaron el cáncer y me dieron la terrible noticia de esta enfermedad, empecé por primera vez en mi vida a tener empatía conmigo misma. Esta enfermedad ha sacado lo mejor de mí. Esta enfermedad me ha enseñado que, que, que no soy culpable. Eh, yo antes tomaba mucho por la depresión, dejé de tomar, estaba enojada con Dios, volví a recobrar mi fe con Él. Me pedí perdón a mí y a mi cuerpo por haberme hablado tan feo todos estos años. Le pedí perdón a la gente que traté mal.
por mis traumas. Este, y esa enfermedad me ha conectado con muchísima gente que yo no hubiera jamás conectado, ¿sí me explico? El cáncer es una enfermedad que a veces llega a la vida, sí, para quitártela, pero en el proceso te hace valorarte muchísimo. Y para mí el cáncer ha sido una lección de una segunda oportunidad. Yo creo que si no tuviera esta enfermedad, pues tampoco hubiera dado contigo. O sea, me explico muchas cosas que han pasado en este año, desde que me diagnosticaron en febrero del año pasado, y veo mis fotos de cómo yo era antes, me veo mejor ahora, la gente me dice: "Tienes un brillo diferente", y eso que tengo cáncer y tengo quimioterapias. La verdad, el cáncer, después de lo de mi mamá, ha sido como, no sé, ha sido como, no sé, ha tenido mucha misericordia conmigo. A mí me decían que me iba a morir y he evolucionado y progresado de una manera como otros pacientes no lo han hecho. Pudo haberme matado rápidamente, nunca recuperar mi intestino y lo recuperé. Estoy aprendiendo a respetarme, a valorar más mi familia, a mis amigos. Me arrepiento mucho de muchas cosas que hice y pues no sé si sea verdad que me va a ganar esta enfermedad. A pesar de todo, yo no estoy enojada con Dios por tenerla, pero estoy segura que la adquirí por él, por esos traumas. ¿Perdonaste, Yulivet? O sea, ¿realmente te has liberado en este momento de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de la pérdida de tu mamá, de esa relación tan tóxica? ¿Te consideras que perdonaste al 100%? A él todavía no. Es muy difícil, es muy difícil. Si tuvieras la oportunidad de que él en algún momento, no sabemos qué va a suceder en el futuro, Ajá. no sabemos si tú y yo vamos a estar aquí mañana, porque aunque tú tengas una enfermedad, yo a lo mejor puedo adquirir una enfermedad, no sabemos si vamos a amanecer mañana, podemos salir de aquí y nos puede suceder algo. Así es. Y tuvieras la oportunidad de hablar con él, con Roberto, ¿qué le dirías? Pues le diría que es una persona que no, que ni siquiera es una persona. Le diría que destruyó mi vida de una manera horrible, destruyó mi alma para siempre, que, que me enseñó lo peor, lo que a nadie le puede pasar. Le diría que siento lástima por él, porque está perdido. Él está perdido. Yo sé que si yo me voy de este mundo, yo voy a ir con mi mamá, ¿sabes? Yo lo puedo sentir, pero él está completamente perdido. Él, él es una persona que solo está ahí consumiendo aire. Le diría que si él quiso destruir mi vida y que yo me muriera y que cayera en lo peor, pues no, que no lo logró porque yo seguí adelante con mi vida de una u otra manera. Y le diría que no está libre de su pecado, de lo que él hizo, que la gente ahí afuera sabe quién es. Y le diría que se prepare porque el día que él sea juzgado por Dios, no va a tener una vida eterna y que está perdido mentalmente y que su santa muerte fue quien hizo que él perdiera la razón.
y que su santa muerte fue quien lo hizo un lunático y que a ver si ahora su santa muerte le devuelve su libertad y todo lo que él tenía. Y le diría que él no ganó al quitarme a mi mamá, porque solamente lo hizo de una manera física. Espiritualmente y divinamente, él con lo que me hizo, me ha conectado con gente que realmente vale la pena y que mi testimonio con lo que él me hizo está ayudando a más gente. Hermoso, hermoso mensaje y qué bueno que lo veas de esa manera, porque ese es el siguiente mensaje el que te quiero dar. Me mortifica los que somos papás. Claro. Me pongo a pensar en los que somos papás de niñas, Ujú. el ver que apenas están empezando sus primeros noviazgos y demás. ¿Cómo tenemos que ser los papás? Porque ese también es un mensaje. ¿Cómo como mamá me tengo que fijar? Sí. ¿Vale la pena insistirle a mi hija, no me gusta este niño? O sea, a los papás, ¿qué les quieres decir? Porque vienen muchos mensajes, Ajá. Julibet. A los papás, ¿qué les dices? De alguna forma somos pieza clave también en los noviazgos de nuestros hijos. Totalmente. Yo le diría a los papás, sobre todo a las mamás que se involucran más en las relaciones de sus hijos, de sus hijas, que siempre estén alertas, ¿no? De quién es la persona con la que sus hijas o sus hijos están saliendo, que siempre chequen si esta persona tiene adicciones, si tiene un trabajo y que siempre estén checando que si esta persona es muy insistente y que es muy buena para ser verdad, ahí no es. Que se den cuenta que si su hija no llega a dormir rápido, o sea, esa persona no es alguien que va a cuidar a su hija o a su hijo. Que siempre estén alerta a quién invitan a su casa, a quién le abren la puerta. Y, y sí, digo, nadie está exento. Hay muchos casos y todos tienen como el mismo perfil. Todos parecen muy, muy amables por alguna razón. Todos este tipo de personalidades son muy atractivos físicamente, siempre vienen con dinero, ¿no? Pero, pues, como dice el proverbio chino, no todo lo que brilla es oro. Y lamentablemente este tipo de personas así son, ¿no? Yo les diría a los papás que siempre estén al pendiente de sus hijas y que siempre traten de ver que un noviazgo debe de empezar primero meses de conocerse, no así tan rápido. Y por más que vengan de una buena familia, a veces no es eso una garantía, como en mi caso lo fue. Yo no culpo a sus padres, yo siento lástima por los señores. Los señores son unas personas muy respetables, ellos lo entregaron. Este, pero pues ya lo que sus hijos deciden hacer a la mayoría de edad, pues ya es punto y aparte. Yo creo que me pongo a pensar en mis tiempos cuando yo también era novia, cuando salía con muchachos, porque todos tenemos esas etapas de la vida. Y me acuerdo perfectamente cuando mi mamá me decía, oye, este muchachito no me gusta, o hay cosas de él que no me agradan. Y a veces uno como hijo, cuando mamá te dice eso, sobre todo mamá, te empeñas más en seguir con Así es. alguien. Ajá. Entonces, a mí me gustará que las muchachas que todavía no están a lo mejor casadas, que están todavía en ese noviazgo, háganle, o sea, yo como mamá, porque en este caso yo les hablo como mamá, las mamás tenemos un sexto sentido que en determinado momento, cuando no somos mamás, tú dices, ay, mi mamá está loca, o Sí. mi mamá no, esto que me está diciendo no tiene nada que ver, Ujú. pero cuando creces y te conviertes en mamá, se los prometo y les va a pasar. Y te va a pasar porque vas a ser mamá. Mm. Te das cuenta
y se va a oír muy trillado. ¿Qué razón tenía mi mamá de decirme esto Sí. cuando tú ya eres mamá? Ujú. Y a esas chavas que no escuchan ahorita a sus mamás, que dicen, mamá está loca por este consejo que me está dando o esta recomendación o lo que me está diciendo, a esas chavas, ¿qué les dirías? Yo les diría que siempre hagan caso a lo que su mamá les dice. Yo nunca me voy a olvidar que mi mamá en esa primera vez que lo conoció, ella me dijo eso: "¿Qué va a pasar cuando ya no estés con él?". No, yo le diría a esas chavas, a esas chicas, a esas jovencitas o esas mujeres que a la primera instancia que esa pareja te violente. Yo me acuerdo que yo pensaba que violencia era cuando ya había una agresión física. Violencia es desde que te castiga, desde que te aleja o te prohíbe amistades. Violencia es desde que te dice, sin tú eres privilegiada por estar conmigo. Eso ya es violencia, eso ya es una razón para irte de ahí. No se esperen a un golpe, no se esperen a que te encierre, a que te ahorque para decir, esto es violencia. No, desde mucho antes ya era violencia. Desde que te avienta a la puerta del cuarto, desde que te empuja, desde que te dice que sin él no eres nadie. Esa ya es una razón para salir de ahí. Desde que te dice que eres inferior a él, porque este tipo de personajes así son. Esa ya es una instancia para irse de ahí. No se esperen como yo meses, porque cuando ya estás en ese tipo de nivel como yo, literal, ya tienes un pie en el cementerio. Ya es muy tarde, alguien va a morir ahí. Entonces yo les diría que desde la primera que te violentan, que te hablan despectivamente, que que te avientan el vaso, ahí están tus flores, ahí ya, ¿sabes qué? Ese hombre ahí no es. Porque el hombre que te ama, que te quiere, que te respeta, jamás te va a tratar así. Jamás, jamás. Un hombre que te quiere no te va a prohibir estar con tus amistades, ni con tu familia, no te va a alejar a vivir con él lejos. Desde ahí ya deben de irse. Oye, Yulibet, ahorita yo fuera del aire te decía si tenías ganas de vivir. ¿Te acuerdas que yo te pregunté eso? Sí. Te dije, a ver, Yulibet, yo solamente te quiero preguntar, ¿tú tienes ganas de vivir? Ujú. Y tú me dijiste, Que sí. entonces quiero que le mandes el mensaje, porque ahorita sabes quién te está viendo también, Ujú. el cáncer. Claro. Ujú. El cáncer que hoy vive dentro de ti necesita que le mandes un mensaje. Sí. ¿Qué le dices al cáncer? Pues yo le diría que Dame la mano, ajá. Ujú. porque no estás sola. Gracias. Y esta mano va a toda la gente que te ama, Ujú. toda la gente que te quiere, toda la gente que hemos visto lo valiente que has sido, Ujú. la gran fortaleza que Dios te ha dado durante todo este tiempo que a lo mejor tú te has sentido sola. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca te ha abandonado. Jamás te ha abandonado. Nunca. No. Ujú. Ujú. Tan es así que te ha traído, como tú has dicho, a gente a tu alrededor, Sí. que de alguna forma Dios te ha hablado Sí. a través de esa gente. Ujú. Te pregunté, ¿quieres vivir? Sí, ¿Cuántas ganas tienes de vivir? muchísimas ganas tengo de ¿Qué le vivir. dices al cáncer? Yo le diría al cáncer que, pues, gracias por darme una lección de vida como nadie, porque ni siquiera la muerte de mi mamá me enseñó a respetarme, a dejar de autodestruirme, pero que yo nunca lo invité a estar en mi cuerpo. Y así como entró, se tiene que ir. Yo le pido hoy Ujú. a Dios, y estoy orando. No. Dios nos dice en la Biblia, Yulibet, Ujú. que nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Así es.
Dios nos dice que nosotros somos idénticos a Él y que todo lo que Él hacía, que está en la Biblia, está en las Escrituras, nosotros lo podemos hacer. Porque Él dice, aquel al que cree, todo le será posible. Y Jesús, una de las cosas maravillosas que Él hacía era sanar. Y yo quiero que en esta noche le quiero pedir con todas mis fuerzas y con todo el amor que yo puedo llegar a sentir por la gente que más amo, que es mi familia, que me dé la oportunidad de expulsar el cáncer de tu cuerpo, porque ya no lo queremos. Que yo te deseo, Yulivet, de verdad, que tengas demasiada vida. Gracias, Moni. Demasiada vida, porque necesitamos que seas testimonio de fe para personas que han vivido lo que tú has vivido, que ha sido mucho sufrimiento, demasiado. O sea, no puedo yo ser empática de perder a tu mamá de la mano de alguien que amabas. O sea, no tengo en mi mente, no lo concibo. Pero hoy le quiero pedir a Dios que te sane completamente, que te recupere tu salud al 100%. Dios dice que cuando 2 o más personas están reunidas en su nombre, Él está en medio. Y hoy nosotros no estamos solas. Hay más gente a nuestro alrededor. Sí, Y Dios obra milagros. sí. Dios ha obrado en mí milagros. Y yo sé que en ti también lo va a hacer. Le pido a Dios que nos ayude y que sé que tienes un propósito muy grande en tu vida. Demasiado grande, Julia. Sí, gracias. Yo le dije un día a Dios, obra en mí un milagro, y Él lo obró. Pero yo le prometí ser testimonio de fe, que a mí no me diera pena de hablar esto que estoy hablando contigo, ni de orar por ti, ni de saber que Dios va también a obrar ante un milagro. Pero tú tienes que pedírselo a Dios. Tú sabes que Dios, yo quiero ser, yo le digo a la gente, necesitamos ser parte del ejército que Dios necesita. Así es. De decir, aunque a mí me ha tocado vivir mucho sufrimiento, porque de alguna forma, las dos, de diferente forma, ¿verdad? No en el nivel. Dios nos necesita aquí. Claro. Yo te pregunto, ¿quieres ser testimonio de fe? Totalmente. ¿Te vas a recuperar al 100%? Sí, ¿Expulsamos el cáncer de tu vida? sí. ¿Vas a ser mamá? Espero que sí. ¿Y quién va a ser madrina? Tú. Sí. Dios obra milagros y dicen que aquel al que cree, todo le será posible. Sé que has vivido una vida muy difícil, Olivia, Sí. con mucho sufrimiento y mucho dolor. Dios ha visto cada lágrima que han derramado tus ojos. Sí. Dios ha escuchado cada oración que tú le has dado, cada vez que tú te has sentido mal, Él ha estado contigo. ¿Y sabes qué? Jamás te ha desamparado. No, aquí sigo. Aunque los doctores te digan algo, Ajá. para Dios no hay imposible. No, yo sé que no. Lo único que yo le pido es que cumpla tu propósito contigo. Y ojalá que ese propósito sea el que juntos, tú desde tu trinchera, yo desde aquí te agradezco tanto porque nada es casualidad. No, igualmente, Moni, por brindarme tu espacio. Que seas testimonio de fe Claro que y sí. que tengas mucha vida por delante. Gracias. Y te falta un mensaje a alguien que estoy segura que te va a esperar todos los años que tengas de vida, Juliet. En algún momento la vas a ver, pero ahorita ella no quiere. ¿Qué le dirías a tu mamá? Que la amo, que la extraño, que daría lo que fuera por un abrazo de ella, por su aroma. Y que su ejemplo de resiliencia con su enfermedad es lo que me tiene aquí. No soy igual que ella, me quedo muy atrás, pero que dejó a una hija muy fuerte y a un hijo espectacular. Mi hermano ha sido mi pilar. Mi hermano ha estado conmigo en todo. Ese hombre ha estado cada noche que yo he estado internada, paga todas mis cirugías, mis vuelos, mis viajes, y que me dejó al mejor hermano del mundo y que estoy aquí
luchando y que le voy a demostrar que esta prueba también la voy a pasar para ser digna de estar con ella algún día. No está tu mamá, pero yo te puedo dar una. Gracias. Vas a ser ahora, pero no te acuerdas. Gracias. ¿Algo más que quieras decir y compartir, Julia? Pues nada más que a las personas que están viendo este programa y que tienen a su familia, abrácense, quiéranse. Si están enojados, perdónense. Uno nunca sabe cuándo va a ser el último día que vas a ver a alguien. Esas chicas que se enojan con sus mamás porque no las dejan irse con ese hombre. Háblenle a su mamá, díganle que la aman. Nosotros fuimos creados para enterrar a nuestros padres. Lo peor que le puede pasar a una mamá es enterrar a sus hijos. No dejen que alguien los pueda alejar o quitar de sus vidas. Hermanos que estén peleados, únanse con Dios, porque esta vida da muchas vueltas y a veces uno cree que vas a tener a esa persona para siempre. Uno se harta, se cansa. Yo lo pasé con mi mamá, ay, otra vez está enferma, ay, me está chantajeando. Pues el día que esa persona falte te vas a arrepentir y el tiempo no regresa. Yo les diría que se abracen, que se perdonen y que se valoren mucho. Muchas gracias. Dime, la gente que te quiere escribir, la gente que quiera tu libro, ¿en dónde te puede encontrar? Pues yo tengo mi Instagram y mi Facebook. Mi Instagram es mi nombre, Julibet Reyes V. Y mi Facebook es Julibet Reyes Villanueva. Personas que estén pasando por situaciones similares, oncológicas o de violencia doméstica, pueden mandarme un mensaje. Yo estoy abierta de hablar con ellos, de pasarles tips, información. A mí no me importa. Yo tengo una red de apoyo de amigos con las que hago terapia. eh, Voy a muchas terapias. Yo les puedo pasar aquí mis redes sociales y las pueden poner. Y cuando gusten, pueden mandarme un mensaje y yo con todo el amor del mundo las podría ayudar. Muchas gracias por el día de hoy estar conmigo. Te agradezco tanto porque estamos sembrando en mucha gente que hoy te está viendo y después vamos a hacer un programa en donde podamos decir que estás libre de cáncer, ¿te parece? Espero que ¿Lo sí. creemos? Claro que sí. Porque aquel al que cree, todo le será posible. Gracias por abrirme tu corazón, gracias Gracias a ti. por esa liberación, porque te liberas tú y nos liberamos de alguna forma todos. Que Dios Así te es. bendiga y Igualmente. como yo le digo a mi gente, que se haga presente en tu vida, Claro que que lo sientas y vamos a nuestro segundo programa, que es cuando vamos a platicar de que estás libre de cáncer. ¿Te espero parece? que sí. Así sea y así lo esperemos en Dios. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Un gusto. ¿Algo más, Yuribe? Pues nada más que se cuiden mucho y que valoren mucho a su familia y a sus amistades y que si tienen algún síntoma, alguna enfermedad, si provienen de familia con cáncer o si no provienen de familia con cáncer, inviertan en un scan. Eso a mí me pudo haber salvado la vida. No importa que no seas candidato para una colonoscopía, como me decían a mí, vayan a checarse, es muy importante. La tasa de cáncer en jóvenes adultos está cada vez más alta, desafortunadamente. Yo les diría que tomen conciencia, así como gastan en irse de viaje, pues gasten para hacerse un scan completo una vez al año. Cuiden mucho a su familia y siempre pídanle a Dios por mí y por mucha gente que estamos pasando por esta enfermedad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Yulibet. Una historia de mucha valentía, al igual de sufrimiento y de mucho dolor. Pero a pesar de todo lo que le ha tocado vivir a esta gran mujer que tengo a mi lado, nos ha enseñado que sí se puede salir adelante, que sí se puede salir adelante y que quizás el tiempo sea el que pueda lograr ese perdón que se necesita para poder
para poder liberar. Me encantó algo que dijiste que es, algún día yo sé que me voy a reencontrar con mi mamá. Y estoy segura, así será, pero ese tiempo tendrá que esperar, porque te necesitamos muchos aquí. Gracias, Moni. Familia, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, de verdad se lo agradezco mucho. Es un programa con mucho sentimiento que nos deja mucho aprendizaje, nos deja el valorar el aquí y el ahora, el entender cuando son estas banderas rojas acerca de la violencia. Las mujeres no tenemos por qué callarnos. La mayoría de las mujeres vivimos, aunque sea un episodio en nuestra vida, violencia, y nos quedamos calladas por pena, porque no lo quiero platicar a mi familia, porque no lo quiero platicar o externar. No nos debe dar pena. Debemos de alzar la voz y hacerlo a tiempo, porque en muchas ocasiones hay mujeres que ya no alcanzan ni siquiera a elevar la voz y ya no están con nosotros. Entonces, si somos víctimas de violencia, también les voy a pasar por aquí algunos teléfonos de algunas instituciones que dan apoyo a mujeres que viven con violencia. Y también los teléfonos de algunos terapeutas que les pueden ayudar si en dado caso están viviendo problemas de pareja, pueden ir a terapia de pareja o solas ir a alzar la voz y a tiempo hacer algo al respecto. Y como mamás y como papás también recibir ese tipo de terapia si en dado caso nuestras hijas o nuestros hijos han vivido no solo violencia, sino también abusos sexuales, como en el caso de la expareja de nuestra amiga Yulibet. Familia, ojalá que con este programa de verdad podamos condear la mente, el corazón, la vida, el alma de al menos una persona, porque así estaremos cumpliendo nuestro propósito Así de es. que ustedes tengan una vida mejor. Yulibet, que Dios te bendiga Igualmente, y se haga Moni. presente en tu vida, al Así igual es. que en cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo capítulo, Gracias. en donde estaremos con todo gusto platicando, porque así será, que Yulibet va a ser libre de cáncer, ¿verdad? Espero que sí. Así sea. Ujú. Familia, muchas gracias. Ojalá pueda compartir este programa para llegar cada vez a más personas. Dios los bendiga. Gracias.